Voy a bien, bien. Nosotros somos Homeschool en Perú y Homeschool Cristiano Perú. Tenemos dos comunidades, ¿no? En los cuales ya venimos años trabajando. Homeschool en Perú desde el 2013 se abrió Homeschool en Perú con la idea de poder conocer a otras familias a nivel de nuestro país y poder contactarlos y poder, bueno, hacer una comunidad, ¿no? Buscamos eso, ¿no? Tenemos diferentes objetivos, visión, ¿no? Y que más adelante vamos a ir compartiendo también con ustedes. Homeschool Cristiano después se abrió también con el fin de poder contactar familias y en este creo que esta comunidad ha ido creciendo más estos últimos años y esperamos que pueda en sí, ¿no? A nivel de nuestro país, que se pueda difundir esta opción de educación en el hogar. Que más familias puedan tener más opciones, ¿no? Que no solo se queden con algunas que pues la mayoría ya conocemos. Bien. Ahí tenemos un texto, ¿no? Que dice, la enseñanza que deja huella no es la que se hace cabeza a cabeza, sino de corazón a corazón, ¿no? Como es. Bien, vamos a compartir la siguiente. Bien. Quien les habla es Nora Condori, ¿no? Bueno, soy veterinaria de profesión y mamá homeschooler desde hace ya 6, 7, este es mi séptimo año haciendo educación en el hogar. Tengo 3 niños, ahora están en primaria y secundaria, ¿sí? Uno en secundaria. Y bueno, aquí 7, 8 años. Y también aquí en esta oportunidad, bueno, les quiero presentar, y creo que ya varios lo conocen, ¿no? En algún momento han escuchado, de Elena López. Ella es maestra y madre homeschooler de 5 niños. Y ella ya viene haciendo educación en el hogar o homeschooling hace 10 años, ¿no? Cada uno de nosotros, muy aparte de tener la comunidad de homeschool en Perú o Homeschool Cristiano Perú, en los cuales ya hace un par de años hay otras mamás también que están colaborando, ¿no? En las coordinaciones a nivel de sus zonas. También nosotros tenemos nuestro blog personal, digamos, donde compartimos información ya de lo que estamos trabajando, muy independiente cada uno de nosotros con nuestros niños, ¿no? En el caso de Elena, ella tiene lo que es bitácora, y en mi caso yo, educando para servir, ¿no? Si más adelante por ahí están interesados en saber alguna información de nosotros un poquito más. Bien, ahora les voy a dar pase con Elena, quien va a seguir con esta información, con esta charla. Y ahí, buenas noches, Elenita, ¿cómo estás? Si tienen alguna pregunta, pueden ir en el transcurso de la explicación de la exposición, pueden ir dejando en el chat y al finalizar vamos a estar respondiendo estas preguntas, ¿ok? Bien, y abriremos también el micro para que puedan preguntar oralmente. Buenas noches. Gracias, Norita. Bienvenidos a todos. Perdonen si me ven congelada, pero yo sé que me escuchan. Voy a estar prendiendo y apagando la cámara. Hay algo con la señal por aquí. Es un gusto poder tener a todas las familias interesadas en la experiencia de educar en el hogar, todos los años, en diferentes oportunidades. La comunidad de Homeschool en Perú, Homeschool Cristiano Perú, siempre promueve este tipo de charlas informativas para que muchas otras familias que deciden interesarse en el tema de innovar en la experiencia de la educación en el hogar, pues conozcan de primera mano por madres que ya tienen muchos años en esta experiencia del homeschooling, pues podamos nosotras compartirles, resolver las dudas y también pues en algún momento asesorarlas, reunirnos también, ya cuando muchas de ustedes pues se inscriben en la comunidad, pues nos reunimos de manera virtual y presencial y hacemos una vida en comunidad junto con nuestras familias, y eso es nuestro mayor deseo. Vamos a comenzar la presentación para que también tengamos un espacio provechoso para las consultas, y quiero compartir con ustedes
sobre lo que es el homeschooling para que nosotras podamos definirlos desde ya desde este momento y podamos saber exactamente qué es lo que ustedes han estado buscando. Yo sé que hay mucha información ahora en la red y que esta información pues a veces causa un poco de confusión, hay conceptos un poquito quizás hasta equivocados, un parecer, pero yo creo que este es el mejor lugar y es la mejor oportunidad de saber exactamente qué es lo que significa la experiencia de hacer homeschooling y específicamente aquí en Perú, que sí es posible hacerlo. El homeschooling es un tipo de educación alternativa. Así como la escuela tradicional, también existe una escuela, una educación alternativa que se va a focalizar específicamente desde la casa o desde el calor del hogar. ¿Sí? No significa que vamos a encerrar a nuestros hijos en casa, sacándolos de las escuelas, ¿sí? De las escuelas públicas o privadas, sino que está muy acuñado el concepto de homeschooling, pues, ¿no? Escuela en casa, pero prácticamente nace con la idea de una educación en el hogar un poco más holística, más, vamos a decirlo, que va a hacer una educación más integral, que va a facilitar y se va a dar específicamente por los padres, ¿no? Ahora, quienes deciden hacer escuela en casa lo hacen por diferentes razones, ¿no? Puede ser por problemas en las escuelas, comúnmente la violencia como el bullying. Conocemos muchas familias que han tenido que salir del sistema precisamente para el cuidado y el resguardo de sus hijos. También por niños con necesidades especiales o necesidades diferentes, pues ellos han logrado encontrar en el homeschooling un ambiente más favorable para el desarrollo de habilidades y conocimientos también para los pequeños, ¿no? Las mamás aquí, pues ellas también se capacitan y buscan siempre una mejor opción para sus niños con habilidades diferentes. También están aquellas personas o familias con principios religiosos o filosóficos contrarios al sistema, que buscan una opción un poco más amigable a los principios y cosmovisión de vida que tienen. Es por eso que buscamos esta opción de educar en el hogar. Norita y yo somos de familias cristianas, hemos buscado la educación en el hogar precisamente para que podamos educar con libertad y de acuerdo a nuestra propia cosmovisión de vida a nuestros hijos, ¿no? Y así hay muchas familias cristianas o no, que están dentro de esta comunidad en la que nosotras pues nos hemos acogido, nos reunimos y también pues hacemos esta vida. Luego están pues los padres, son los responsables directos de esta enseñanza que se dan a sus hijos. La mayoría de ellos son quienes los educan. Esto no quiere dejar de lado o minimizar quizás la presencia de algún apoyo que a veces los padres pues tienen, ¿no? Quizás un maestro, un tutor en alguna área específica, que recurren quizás a algún taller, ¿sí? Donde los chicos pues puedan no solo socializar, sino también pues aprender alguna habilidad quizás o algún talento que sus padres no se lo puedan dar. Por ejemplo, si quieres enseñarle algo, algún instrumento, tú no eres músico, pero a tu hijo le interesa ese camino, entonces pues puedes ser un maestro, ¿no? Un maestro que también pueda facilitarte esta enseñanza desde casa o en el lugar donde se ve también el taller, ¿no? Pero aquí se refiere específicamente a que son los padres con la responsabilidad directa en la enseñanza integral de sus hijos dentro de sus hogares, ¿sí? Dentro del seno de la familia. Ahora, ¿por qué el homeschooling es diferente a la educación a distancia? Y esto es algo que nos gusta a nosotros resaltarlo porque muchas veces nos buscan en Facebook y en otras redes que tenemos y nos preguntan si nosotros damos las clases, si nos reunimos en algún lugar para dar clases, no que cuánto cobran por dar clases a distancia, pero hay algo que es importante que usted se vaya, ¿sí? Haga o no haga homeschooling después de esta charla, es importante que usted se vaya con esta diferencia muy marcada. La educación a distancia, que es la que vimos todos, producto de la pandemia, ¿sí? Y en la que todos se sumergieron en escuelas tradicionales desde el hogar, ¿sí? Es aquella donde el aprendizaje está condicionado a sesiones impartidas por alguna plataforma, videoconferencia o tutor
o maestro a través de una pantalla, ¿no? Celular, laptop, etcétera, tablet, ¿no? Eso lo hemos visto en el momento que todos fuimos encerrados. Muchos colegios hicieron ese tipo de educación. Un niño tenía que estar desde las 8 de la mañana hasta las 2 de la tarde sentado frente a una computadora. Eso es educación a distancia, porque el maestro impartía su clase a través de la virtualidad. La adquisición del aprendizaje solo duraba lo que la sesión hacía, luego pues el alumno hacía alguna tarea, sí, adicional para, bueno, para tratar de, vamos a afianzar lo que había aprendido supuestamente en la clase, ¿no? Y el papel de los padres estuvo limitado únicamente a ser acompañantes. Y en el caso de la pandemia, un paréntesis grande, muchos papás tuvieron que hacer el esfuerzo de dar más allá, porque sus hijos a veces no congeniaron con la virtualidad, no entendían, no aprendían. Entonces la mamá tuvo que aprender junto con ellos y enseñarles también, ¿no? Salvo en ese caso fue así. Sin embargo, en el común de la educación tradicional, el padre solo es acompañante, recibe lo que el maestro le da, la currícula que el colegio le propone, y esa es su función, solamente acompañar ese aprendizaje. Sin embargo, en el homeschooling, la diferencia más marcada es que el aprendizaje está en todas partes. Y esto lo resalto y quiero que lo subrayen, porque no significa que vas a sacar a tu hijo de la escuela tradicional, del colegio, para encerrarlo en tu casa, ¿no? Eso es una, vamos a decirlo, ¿no? Es el error por el que algunos caen, ¿sí? Comúnmente, y dicen, pobrecito, no va a conocer a nadie, va a estar solo, aislado, es la familia ermitaña, encerrado en su casa. No, el homeschooling no es encerrar a tus hijos en la casa. Eso es un mal concepto. Y estamos tratando de que las familias tomen conciencia de lo que es el trabajo fuera, ¿sí? Que el homeschooling y el aprendizaje en el hogar está basado en que a un niño aprende en cualquier lugar, cualquier lugar al que él va, sea un parque, sea un museo, la casa de alguien, un familiar, la reunión en comunidad, algún trabajo en comunidad que puedan hacer de homeschooler. En todo lugar hay un aprendizaje, ¿sí? Inclusive el aprendizaje dentro del hogar, que sea basado en la rutina de limpieza, que dentro del hogar, en los quehaceres del hogar, hay aprendizaje y desarrollo de habilidades y competencias. Entonces no está marcado únicamente por abrir una plataforma o un libro o llenar una ficha o un libro en la casa, sino que todo aprendizaje se basa en estos ambientes. El mundo es tu aula de aprendizaje. Eso es uno de los lemas de los homeschoolers. El niño aprende en todo momento y no siempre está ligado a la rutina. Si bien es cierto, hay una hora de levantarse, hora de tomar desayuno, almorzar y en fin, toda la rutina que quizás la familia pueda tener, si el padre trabaja afuera, tiene negocio, tienen que hacer actividades, etcétera. Hay una rutina prácticamente allí, pero esto se refiere que no tiene la rutina de la escuela, de horas y horas sentados recibiendo información a través de un maestro o de una computadora, ¿no? Si es a distancia. Entonces el niño en todo momento que está jugando, practicando, saliendo de casa, acompañando a papá al mercado o alguna diligencia, participando quizás de los quehaceres del hogar, todo eso es un aprendizaje. Y no necesariamente es la rutina de abre tu libro y llena esta ficha, ¿no? También es tarea de los padres el impartir el aprendizaje de sus hijos y van a utilizar diferentes métodos. Porque aquí, como ya tú estás buscando información de una educación más personalizada, pues te vas a dar cuenta que tu hijo va a aprender diferente. Aún tengas muchos hijos, cada hijo es diferente, cada hijo aprende distinto y tiene habilidades completamente diferentes que tú tienes que ir desarrollando. Entonces, en el homeschooling, el papá es responsable directo de ese aprendizaje, de cómo enseñar ese aprendizaje a sus hijos. Hay muchísima información en la web. Nosotros también damos muchos talleres, muchos entrenamientos, asesorías también a las familias para que puedan conocer estos métodos necesarios para que puedan precisamente dar estos primeros pasos de enseñanza a sus hijos. El marco legal del homeschool aquí en Perú es bastante bueno y satisfactorio para nosotros. Yo tengo ya bastantes años aquí en la educación en el hogar y yo creo que esa es la pregunta más, o el temor más grande que tenemos al inicio, porque decimos que lo voy a sacar de la escuela, pero ¿y qué va a pasar con sus documentos?
va a venir alguien, me va a quitar a mi hijo, me pueden denunciar por esto, y no es así. La Constitución Política del Perú, mientras no cambie, ¿sí?, garantiza la libertad de enseñanza, y el artículo 13, los padres de familia tienen el deber de educar a sus hijos y el derecho de escoger esos centros de educación y de participar en ese proceso educativo. No existe una ley contraria a esto, y es por eso que esta ley, pues, es la que a todos, siendo en la escuela tradicional o en el homeschool, a todos nos ayuda a poder escoger los mejores centros para nuestros hijos, a coger la mejor alternativa de enseñanza para nuestra familia inclusive, ¿no? Y esto también en el marco legal de los derechos del niño, en el artículo 7, al final, donde en primer término son los padres quienes les incumbe esa responsabilidad en cuanto a la educación y a la orientación de sus hijos, ¿no? Entonces, eso para nosotros, al no haber un, eh, tanto en la Constitución, más que nada nuestra, y en Latinoamérica sucede lo mismo, ¿no? Las constituciones hasta ahora han ayudado a que los padres de familia sean los primeros gestores y los primeros responsables de la educación de sus hijos. Hay algunos países actualmente donde está habiendo conflictos políticos y sociales, donde se está cambiando este artículo en la constitución de sus países, y ya está habiendo, hay un peligro grande para los homeschoolers en esos lugares. En nuestro caso, todavía no se ha tocado ese aspecto, y los padres tenemos esta libertad. Y en esta libertad es que nosotros educamos en casa. Cuando el Estado puede atentar contra nuestro derecho de educación en el hogar, ¿sí?, contra este derecho es cuando nosotros permitimos y atentamos contra la integridad de nuestros hijos. Cuando se ha generado una denuncia, no se ha generado por no llevarlos a la escuela, se ha generado porque han sido hogares de violencia, porque alguien ha denunciado que esos niños no están en un ambiente favorable, ¿sí?, donde hay mucho descuido y negligencia de los padres en el hogar, en el descuido en la nutrición de los hijos. Entonces, por esa causa es que sí han habido situaciones en las que se ha señalado a alguien específicamente, ¿no? Pero no por el hecho de educarlos en el hogar. Mientras sea un hogar estable, libre de violencia, un hogar en el que se favorezca la enseñanza, se garantice la enseñanza de nuestros hijos, porque no les estamos quitando su derecho a educación. Es más, se lo damos a montones, porque somos nosotros directamente quienes les estamos enseñando a nuestros hijos, están recibiendo una educación personalizada. A diferencia que en la escuela, ¿no? En la escuela son 30 niños muchas veces y el pobre maestro no puede con todos. Nosotros le damos una educación personalizada a nuestros hijos. Ese derecho de educación no se está violando, ¿sí? Entonces nosotros podemos hacerlo de manera legal, porque utilizamos unos centros de apoyo, ¿sí? Y podemos hacerlo con total libertad. Así que si tú decides educar en casa, lo vas a hacer, sí, con toda la libertad, bajo nuestros marcos legales basados en la defensa de los padres al tener el derecho de educar a sus hijos fuera de la escuela tradicional también, ¿no? ¿Por qué hacer homeschool? Y esto es algo que nos gustaría a nosotros ir detallando, ¿no? Porque esto es importante que tú definas exactamente por qué estás buscando esta opción. Y yo creo que aquí dentro de lo que estamos aquí reunidos, uno de los criterios para poder buscar información, ¿no? A veces uno busca por la tendencia, la moda, alguien se enteró que por ahí está educando en casa, y quizás ya sí puede ser esto para mí, ¿no? Pero tiene que haber un porqué, una razón muy fuerte y específica en tu familia para poder hacerlo. Primero puede ser quizás porque quieres dedicarle un tiempo a tus hijos, ¿no? Pasando más tiempo de calidad con tu familia. Para mí particularmente esa ha sido una de las razones por que yo educo en casa, ¿no? Mi esposo y yo trabajamos en una forma en la que nos permite a nosotros educarlos en el hogar, ambos, ¿no? Desde la casa, porque nuestros trabajos son, sí, a distancia también, y tenemos otras fuentes. Entonces, por ese espacio tenemos tiempo para estar dentro, dándoles esa educación a nuestros hijos, y también, pues, facilitándole estos momentos de calidad con ellos también.
bien en lo que nosotros siempre podamos, ¿no? Segundo, puede ser también otra opción que quizás quieras otorgarle una educación basada en según tus principios y tu escala de valores de tu familia, sea cual sea tu escala de valores, tu cosmovisión de vida, tú quieres eso, enseñarlo de forma directa a tus hijos, perfecto, hazlo, ¿no? Porque el homeschooling no es encerrar en una burbuja a nuestros hijos. Para muchas familias, nuestra cosmovisión de vida implica que es preparar a nuestros hijos para entregar un mejor ciudadano a futuro a la sociedad con la que se va a enfrentar. Entonces, para eso yo me voy a basar en la enseñanza de acuerdo a la escala de valores que tengo. Luego está en educarlos para la vida, porque el homeschool precisamente, la educación se basa en que nosotros vamos a estar enseñando no únicamente matemáticas, ciencias, comunicación, que memorice fechas, ¿no? Eso cualquiera abre un libro y lo hace en cualquier momento. Aquí el asunto es enseñar y construir seres humanos, individuos capaces de tener una inteligencia emocional que les permita desenvolverse en un ambiente futuro, en los puestos o lugares donde la sociedad los coloque, ¿no? Donde ellos mismos también se logren. Eso es una educación a lo largo de su vida. Recorrer el mundo y aprender a leer a través de la experiencia directa, y es que algunas familias hacen homeschool precisamente para, buscando que el aula es el mundo, su aula es el mundo. Entonces ellos buscan que el aprender in situ, ¿no? En esos lugares, ya nos vamos de viaje a tal sitio porque íbamos a aprender sobre, no sé, ciertas costumbres, ciertas tradiciones, ciertas fiestas, y ahí en el lugar. Hay muchas familias homeschooler que se han ido a vivir a provincia porque han buscado un espacio de más tranquilidad, en función a la naturaleza, y eso les ha ayudado, ha sido parte de su propio proyecto familiar. Entonces, si el dinero, el tiempo, el trabajo te da de vivir así, pues eso es, el homeschool es una herramienta excelente también, ¿no? ¿Cuáles son los centros de certificación que a lo largo de estos años han logrado facilitarnos a nosotros la enseñanza de nuestros hijos y mantenernos en el marco legal? Han sido estos centros, ¿no? Coloco al primero, que es el que tiene sí licencia única en educación a distancia a nivel nacional. Es muy conocido, es cierto, es el más caro que se tiene. Lo colocamos todavía porque hay algunos que sí logran conseguir una vacante en el Liceo Naval, por supuesto que algunos sé que hay son artistas y deportistas, ¿no? Tienen hijos con estas condiciones y necesitan una educación a distancia. Está el Liceo Naval, porque hay documentos que lo puedan avalar, ¿no? Luego está Gospel Life Minister también, es específicamente para familias homeschoolers, tiene muy pocas vacantes, pero se logra aceptar justo en estos tiempos también algunas familias que son netamente familias que están muy comprometidas con la educación de sus hijos. Luego tenemos también a EduProject, que es otro centro de certificación que maneja una currícula libre, le permite al papá decidir qué enseñar, cómo enseñar, de acuerdo a sus propias rutinas e intereses de sus hijos. EduProject es una excelente opción también. Está el Colegio Hebrón desde Chiclayo, que abarca, todos estos abarcan a nivel nacional, así que no importa desde el lugar donde ustedes se encuentran, pueden tomar cualquiera de estos centros, ¿no? Colegio Hebrón es otro también que nos apoya en la certificación de nuestros hijos, Montessori Homeschool también, y está APEPLAC. En el caso de APEPLAC, señalo aquí algo interesante porque da mucho, tiene una ventana muy abierta para familias con sus hijos, que tienen hijos de habilidades diferentes. Y hay un apoyo adicional para ellos en cuanto a asesorías, a terapias, ¿no? Entonces, si ese es tu caso, APEPLAC sería una de tus primeras opciones, pero si lo puedes llevar muy bien desde ti, desde tú sola, puedes coger cualquiera de estos centros también. Ojo que las cuestiones de vacantes en todos estos centros, cómo funciona un traslado a un centro de homeschool, funciona tal cual tú te cambiarías de un colegio tradicional a otro, como cualquier centro. Te van a dar ellos una constancia de vacante que tienes que solicitar. En algunos casos el pago para ellos es único, un solo pago por todo el año. En otros, como el caso de Hebrón y de Montessori Homeschool y de APEPLAC, hay mensualidades. Entonces, cualquiera de lo que tú tienes que hacer es contactarte con todos ellos, conocer sus mismas propuestas
para que puedas tú escoger el que mejor se ajusta a lo que tú estás buscando. Si tú quieres un acompañamiento, quieres que te manden material, quieres que te manden videos de algunas clases de apoyo, pues están estos centros, ¿no? Todos ellos tienen diferentes formas de trabajo y de asesorías para las familias. Así que lo importante aquí es no solamente es el precio, sino es cómo tú quieres que te acompañe este centro. Estos centros también tienen diferentes formas de evaluación. El Liceo Naval hay una evaluación mensual, hay que entregar evidencias cada cierto tiempo del material que te mandan. Entonces, en el caso de Gospel hay que entregar informes. Para EduProject hay que, los padres tienen la potestad de llenar sus propias boletas de notas de sus hijos. Hebrón, Montessori Home School y APEPLAC son también centros que te piden exámenes cada bimestre, ¿no? Y mensual en el caso de Hebrón. Entonces, tú, como quieras llevar tu experiencia de educar en casa, puedes escoger este centro, ¿no? Este centro en el que no solamente es por cuestiones de presupuesto, sino también por cómo te gustaría que te acompañen tanto a ti como, como a tus hijos, ¿no? Entonces, eso es algo que es una tarea que hay que ir haciendo. Nosotros tenemos los contactos, vamos a enviarlos, el enlace para que también puedas contactarte, y lo importante, señalo que debe ser hasta fines de este mes, ¿sí? Porque las vacantes también se acaban. Estos centros no tienen vacantes, o sea, por ser a distancia no significa que van a entrar cientos ni miles. Esos tienen vacantes también ya estipuladas, ¿no? Entonces hay que buscarlas. Si es primer grado, son las más difíciles de conseguir siempre, son las que se llenan más rápido, así que tienen que tomar acción ya desde el día lunes, ¿no? Que los van a ir a atender. ¿Cuál es el perfil de un padre homeschooler? Y esto es algo que es cierto que no es que este es así tienes que venir, ¿no? Y si eres así, perfecto, esto encaja contigo. No, sino que en el transcurso del tiempo uno va a ir potenciando o desarrollando estas habilidades, ¿sí? Dentro de tu perfil. Es importante que que tengas capacidad de organización y de planificación, o por lo menos intentar serlo, porque nadie lo logra así rápidamente, ¿no? ¿Por qué? Porque es importante ahora que vas a tener el control absoluto de los aprendizajes de tus hijos. Tú tienes que tener una disciplina en cuanto a tu tiempo, a tus rutinas, ¿sí? De horarios, también el horario que tú le vas a establecer en casa a tus niños, en qué momento van a estudiar, por la mañana, la tarde, quizás en la noche, diario, interdiario, o quizás solo fines de semana. Todo eso es algo que tú organizas y planificas. También es importante que planifiques con tiempo el qué van a aprender durante la semana tus niños, para que de esa manera tú tengas preparado la semana, ya listo el material que van a usar, y no estés a última hora buscando, abriendo el libro y viendo que, oh, sorpresa, esto me toca enseñar y no sé cómo enseñarlo. No, sino que tú ya puedas prever todos esos incidentes que pueden surgir durante la semana de estudio. Tienes que ser comprometido, no hay otra opción. En el homeschool esto demanda mucho sacrificio. Van a tener que hacerse muchos ajustes quizás en la familia. Alguien va a tener que quedarse en casa, o el trabajo puede cambiar. Las prioridades de dinero van a cambiar. Hay familias que han cambiado sus prioridades en cuanto a trabajos, precisamente para darles ese tiempo de calidad a sus hijos. Han dejado de trabajar las horas necesarias porque han visto que es mejor invertirle en tiempo con sus hijos que solo tomar dinero o trabajar por dinero. Todo esto es sobre el compromiso, es algo muy personal y familiar también, que va a depender mucho de las prioridades que ustedes tengan. Por eso era importante saber esas razones por las cuales vas a hacer homeschool. Quizás uno se quede en casa, mamá se quede en casa, solamente papá trabaje, o viceversa, ¿no? Hay casos también así. Entonces, o los dos hagan un emprendimiento, y basado en ese emprendimiento van a quizás ajustar algunas cosas, pero estamos dándole el tiempo y estamos invirtiéndole a nuestros hijos nuestro tiempo y nuestra educación. Hay que ser autodidacta, sí, porque hay mucho que aprender. Y como hay mucho compromiso tuyo, tú vas a aprender muchísimo a través de charlas, entrenamientos, a través de lecturas, libros que tú puedas aprender, porque esto del autodidacta es algo que va a surgir en tus hijos. Tú vas a hacer que ellos logren ser autodidactas con el tiempo, pero si tú no lo eres, no se lo vas a poder exigir, no se lo vas a poder enseñar.
Es importante que un padre homeschooler tenga la mente abierta y pueda, ¿a qué? A aprender a esto nuevo, porque no es lo mismo una escuela tradicional a los objetivos de una educación en el hogar. Son completamente diferentes y cada uno persigue objetivos completamente distintos que hacen que nosotros no podamos en algún momento, no sé, mezclarlos, ¿no? Cada uno con lo suyo. Tenemos de ser observadores porque ahora la evaluación de nuestros hijos dependerá de nosotros y vamos a observar cómo ellos van a desarrollar esas capacidades, solo con nuestra observación. Y vamos a aprender cómo ellos aprendan, si es que esta actividad que le estoy planteando no es favorable para él porque no lo capta, no entiende, entonces tengo que cambiar. Todo eso se basa en la observación. Así que un padre homeschooler tiene que estar abierto a eso. Necesitas tiempo, sí, hay mucho tiempo que dedicarle. La experiencia de los homeschoolers es un trabajo de mucha dedicación y compromiso de los padres. Seamos pacientes, intencionales y amorosos, porque esto va a hacer que los lazos de la familia pues logren crecer. Una familia homeschooler logra fortalecer los lazos dentro del hogar, dentro del matrimonio, padres e hijos, viceversa, porque este conocimiento y este contacto directo, constante entre los miembros del hogar, hace pues que vaya mejorándose mucho este ambiente de familia. Hay algunos mitos que vamos a ir quitando aquí, porque son precisamente aquellos por los cuales las familias tienen muchos temores de hacer escuela en casa. El primero es que los niños homeschooler no socializan con niños de su edad, porque a veces uno tiene la cosmovisión la concepción de que los niños solo aprenden en la escuela con niños de las mismas edades, ¿no? Pero esto pues solamente los encierra a los chicos con niños de su edad y con los demás niños como que son más cohibidos, ¿no? Con niños más grandes. Para los niños homeschooler, ellos aprenden y están con niños de diferentes edades. Es por eso que no les cuesta mucho entablar una conversación con niños mayores o adultos inclusive, porque están en un ambiente real, con personas adultas, con niños mayores que ellos o menores que ellos. A los menores ellos logran cuidarlos, hay este cuidado siempre que les nace, ¿no? Así que ellos socializan con todo tipo de niños y también con otras personas también, ¿no? Para hacer homeschool debes tener varios hijos, ¿no? Para potenciar la socialización, y eso no es cierto. Hay muchas familias que tienen solamente un hijo, han terminado inclusive ya la etapa del homeschool con ellos porque han terminado a quinto, entonces ellos han recurrido a otros recursos. ¿Qué hace un padre que tiene una familia que tiene un hijo único? Pues tienes muchas opciones, ¿no? Están los talleres, está la vida en comunidad, están los ambientes de familia también, y nuestros hijos se desenvuelven también en ellos, ¿no? A pesar de que son hijos únicos. ¿Solo las familias ricas hacen homeschool? Bueno, hoy hay mucho más opciones económicas para que tú puedas educar en casa. Es cierto que no existe vamos a decirlo, una educación gratuita para nosotros. No podemos nosotros recurrir a un colegio del Estado, ¿no? Como hay otras familias que a veces se comunican conmigo y me dicen, quiero algo gratis, algo más económico. Y le digo, no existe nada gratis, no hay un colegio estatal que nos respalde. Ustedes pueden ir al UGEL, al ministerio, etcétera, pero no existe la puerta abierta a esto. No hay una regulación, es muy poco conocido para el Estado, para los agentes del Ministerio de Educación, pues te dicen de que tú tienes que escolarizar sí o sí, y que el homeschooling está prohibido, cosa que no es cierto, ¿no? Pero ellos lo hacen. Entonces lo que hacemos es nosotros recurrir a estos centros. Hay muchas opciones en las que quizás puedas conversar, ¿no? Puedas pedir algunos descuentos, hay muchos que te pueden pedir el fraccionamiento de tu pago, pero esas son las formas de la legalización para nosotros. Las madres que educan en casa no trabajan, y eso no es cierto. Hay muchas madres emprendedoras dentro del hogar, han cambiado sus tiempos, sus prioridades, también apoyan el hogar, trabajan desde el hogar, ¿no? Y lo podemos hacer sin ningún problema gracias a la organización también, ¿no? ¿Demanda más esfuerzo? Por supuesto que sí. Hay un esfuerzo mayor porque tenemos que trabajar muchas veces de madrugadas para poder, o muy noche, para poder cumplir con nuestro trabajo también y estar en otros momentos con nuestros hijos, no interrumpiendo el tiempo que es dedicado a nuestros hijos.
Los niños educados en casa no aprenden igual que los escolarizados. Eso es un mito bastante peculiar, porque los chicos educados en casa aprenden mejor, porque tienen un aprendizaje personalizado, cara a cara con su maestro, que es su papá. No hay nadie que los distraiga. En la escuela tradicional, medio salón lo distrae, no aprende, ¿no? Entonces es por eso que muchas veces nuestros hijos logran desarrollar habilidades más rápidas que los demás, o avanzar un poco más rápido que los otros niños, y pueden inclusive tomar materias y contenido de un grado superior, o si necesita una atención especial, se está retrasando en algunas cosas, el padre puede prácticamente así de fácil retroceder, comenzar desde el principio y ayudarlo a que pueda avanzar. Entonces eso es algo que nuestros hijos tienen esta capacidad de poder aprender igual que los demás, ¿no? Mejor inclusive. Los niños homeschooler no aprenden en el mundo real, porque dicen que los metemos en una burbuja, pero eso no es cierto. Nuestros hijos están en el mundo real. El mundo real es su casa, es los ambientes en los que nosotros los exponemos también, los lugares a donde nosotros los llevamos. Eso es el mundo real. La escuela, estar 8 horas, en el mejor de los casos, ahí encerrados solamente en la escuela, eso no es el mundo real. Esas son 4 paredes de un aula, ¿no? El mundo real es la vida en familia. Es quizás salir al trabajo de papá junto con él y aprender desde ahí. Es viajar con papá, quizás. Eso es el mundo real. ¿Quiénes no pueden hacer homeschool? Porque sí lo hay. Es cierto que todos están invitados a hacerlo, pero hay una gran realidad. No todos lo podemos hacer. Hay padres que trabajan todo el día. Ambos están fuera del hogar. Y si es así, y si no le vas a dar tiempo precisamente a esta educación en casa, producto de tu trabajo, entonces es mejor que recurras a otro tipo de educación, ¿no? La tradicional, la de distancia, pero no el homeschool. Cuando uno de los padres no está de acuerdo, y esto es otro también que esto es algo que incide mucho. A veces el papá no está de acuerdo con la decisión, porque aquí ustedes van a ver en la comunidad muchas mamás que, la mayoría son mamás. Los papás están de acuerdo, sí, pero poca participación. En algunos casos sí, hay excepciones. Pero aquí comúnmente las mamás, ¿no? Y el papá no está de acuerdo. Entonces, aquí hay cuestiones de negociar, ¿no? Decirle que por lo menos un año lo intenten, ¿no? Que le dé la oportunidad de intentarlo, pero nunca hacerlo si el otro no está de acuerdo, porque esto va a generar muchos roces dentro del hogar, no va a ser un ambiente apacible, no va a ser un ambiente de paz. Y ese ambiente ese ambiente de estrés para la mamá se va a ir involucrando en la vida de los chicos, de sus hijos, y ese ambiente no es favorable. Así un niño no aprende, ¿no? En un ambiente donde hay esas fricciones, esas discusiones por lo que ella está haciendo, por lo que él no quiere, entonces hay que ponerse de acuerdo, aún vivan separados, aún estén divorciados, ambos tienen que estar de acuerdo en esta decisión. Cuando hay situaciones familiares de conflicto que no están resueltas, resueltas en el hogar, eso es importante. A veces hay conflictos entre esposos, ¿sí? Y es un ambiente conflictivo. A veces también sucede que hay conflictos entre hermanos que no están allí resueltos. Entonces, esto es importante que primero busquen una atención psicológica, quizás, ¿no? Conciliación y todo. Entonces, esto es importante que se dé, que haya primero un apoyo allí psicológico y todo para que puedan recién pensar en hacer escuela en casa. Y cuando los padres no tienen autoridad sobre los hijos, yo esto sí lo resalto mucho, porque hay hijos que no quieren ser educados en casa, y esto sucede más en secundaria o en sexto grado en adelante, porque ya son chicos que han vivido muchos años escolarizados y se vuelven rebeldes, ¿no? Contra el padre no tiene autoridad, no hay un orden allí, entonces no hay esto de que papá pueda negociar algo, o sea, hay formas en las que quizás podemos invitarlo, ¿no? Probando, vamos a aprender juntos, y el papá tiene que buscar 1000 maneras de poder enseñarle y decirle que esta sería una mejor opción, quizás probar un tiempo, pero si no resulta y se vuelve muy reacio y no hay interés de aprender por parte de su hijo, entonces la escuela tradicional o otros recursos también podrían ser. Entonces, estos son algunas consideraciones que deben de tomar en cuenta.
ustedes que están buscando información, están viendo si esto es viable para su familia, porque el homeschooling es una filosofía de vida, va a cambiar los estilos de vida, porque buscamos si es en sí el deseo que sea un proyecto de familia, ¿no? Más que nada. Ahora, parte de nuestra comunidad aquí en Lima está dividida por sectores. Nosotros tenemos diferentes lugares como Cono Sur, Cono Norte, Este y Centro, en el que hay diferentes responsables donde nosotros nos preparamos en actividades presenciales y virtuales durante el año. Este año tenemos muchas actividades que vamos a hacer por zonas, ¿no? Visitas, grupos de apoyo, talleres vivenciales. Entonces, esto nos ha permitido a nosotros, estuvieron en pausa producto de la pandemia, pero ya pues este año hay mucha más libertad y flexibilidad en muchos casos y estamos pues volviendo a la presencialidad de lleno con actividades programadas. Si ustedes quieren pertenecer a nuestra comunidad también pueden escribirnos allá al registro, ingresar por Telegram y también por las zonas, están por grupo de WhatsApp para coordinar algunas actividades tanto en Lima como por sus zonas. Justamente ya en febrero, ahora, y a partir de la quincena, si mal no recuerdo, ya van a comenzar las reuniones por apertura del año académico, ¿no? Entonces también, si tú perteneces a alguna de estas zonas de Lima, quieres pertenecer a nuestra comunidad,